Bien, muchachos, después de que hacemos la consulta para ver si coinciden los datos que están guardados dentro de usuarios, si existen o no existen o si coinciden, entonces tenemos que hacer un while. En este caso, que lo que va a hacer es recorrer el result set. Él va a recorrer toda la base de datos y va a determinarme si realmente existe este dato o no. Para ello vamos a acomodar el contador y le vamos a decir al contador que por favor me pase lo del result set. Y como ese dato que se devuelve es un entero, por favor que me lo pase acá al contador. O sea, es decir, le estoy diciendo que el contador que voy a utilizar en el result set va a ser el mismo contador que me devuelve toda la cantidad de valores, en este caso del select count que hicimos arriba, para saber si existe o no existen esos datos. Entonces para ello, si el contador pues va a ser mayor a cero, el usuario existe en la base de datos. Así de sencillo. Entonces si contador es mayor a cero, el usuario va a existir en la base de datos. Si nuestro usuario existe en la base de datos, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es empezar a hacer una conversión de las fechas para determinar si el usuario está inactivo o no está activo. Para eso vamos a llamar a fecha actual. Fecha actual va a ser igual a el simple date format y lo vamos a parsear con la clase time que nosotros creamos al principio, que yo les pasé de referencia. Y aquí vamos a llamar el año mes día para empezar a descomprimir esa fecha y dejarla para poderla restar, hacer cualquier operación con ella. Aquí vamos a llamar fecha, no, esta fecha no, fecha activación. Vamos a crear ese nuevo objeto y le vamos a pasar del SDF el parse, a parsearlo, y le vamos a decir que por favor tome de la base de datos con un get string la fecha de activación que está en la base de datos. Fecha activación. Bien, entonces él va a la base de datos, trae la fecha de activación, la pasa de string a simple date format y el simple date format lo almacena en fecha de activación. Vamos a hacer exactamente igual pero con fecha de inactivación. Ya se van a dar cuenta la lógica de esto. Entonces aquí va a ser fecha de inactivación y de aquí vamos a llamar a fecha inactivación. Bien, después de eso vamos a validar que la fecha de activación sea menor o igual a la fecha actual. Necesitamos validar esto para ver si nuestro usuario está inhabilitado o no. Entonces vamos a decirle if fecha activación, en este caso punto before, llamamos fecha actual, muy bien, en este caso o fecha de activación punto equals, también llamar como un objeto, fecha actual, ¿cierto? O sea, él va a tomar, puede ser las dos, la fecha de activación como date o la fecha de activación por el lado del string. Se puede tomar de ambas maneras. En dado caso de esto, ya validamos la fecha de activación y ahora vamos a validar la fecha de inactivación sea mayor que la fecha actual. ¿Listo? Entonces en este caso hacemos otro if. En este caso este if vamos a llamar la fecha de inactivación, ¿cierto? Punto after fecha actual. Lo que va a hacer es eso, es comparar cuál es menor, cuál es mayor, para así saber si está inactivo el usuario o no en la base de datos. Y así mismo le va a permitir ingresar o no le va a permitir ingresar. Ahora se va a verificar la cantidad de días existentes para la inactivación de ese usuario. Nosotros necesitamos saber cuántos días lleva inactivado. ¿Listo? Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es llamar nuestro objeto C de la clase calendar y le vamos a decir setTime y le vamos a pasar fecha actual. ¿Para qué? Para que la empiece a descomprimir en enteros.
Entonces vamos a crear entero y1, va a ser igual a c.get, abrimos, llamamos la clase calendar y tomamos de ahí el año. Recuerden que yo les dije que tocaba descomprimir esa fecha y volverla a enteros. Eso es lo que estamos haciendo. De tipo entero, el mes 1, ¿cierto? Y en ese mes 1 vamos a llamar otra vez el calendar. Vamos a hacer un get y en el get vamos a llamar la clase calendar y vamos a traer el mes, en este caso month. Bien, vamos a hacer lo mismo para fecha de inactivación, para que las dos estén en entero, tanto el año mes día de la fecha actual como año mes día de la fecha de inactivación. Hacemos una diferencia de esos días. Si los días son menores a 3 va a suceder algo. Si es mayor a 3 puede que esté inactivo nuestro usuario y así le permitimos acceso o no. Entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces aquí ya sacamos de nuestras fechas, los convertimos a enteros y creamos una variable de tipo long que se llama días de inactivación, lo que va a hallar con una clase que se llama getDifferenciasDías, que en la clase time va a restar las fechas a ver qué tanta diferencia hay. Y ahí validamos, ahí vamos a hacer una validación donde decimos que si días de inactivación son menores a 3, si ha pasado más de 3 días de inactivación, lo que vamos a hacer es llamar nuestro HTTP server requests. Vamos a llamar nuestra sesión bien, y le vamos a setear un atributo, en este caso que va a ser una bandera de activación, una bandera de inactivación. Bien, y lo seteamos con el valor de 1 para que él sepa que está inactivo. En dado caso que esto no sea así, que no esté inactivo, lo que voy a hacer es que es habilitar mi sesión. Entonces yo la habilito con HTTP server requests. Vamos a llamar un get session otra vez, ¿cierto? Vamos a setear el atributo de nuevo y le vamos a decir que le vamos a pasar usuario actual y le vamos a pasar el usuario real que ya está cargado ahí en esa sesión. Volvemos a hacer lo mismo con el HTTP server request, llamamos de nuevo la sesión para tener los datos en sesión y poderlos trabajar todo el tiempo, tanto el usuario como el perfil, para poder hacer control de acceso a cada una de las opciones de nuestro software. Aquí vamos a llamar a nuestro rs.getIn, aquí ya cambia porque tenemos que traer nuestro getIn de perfil. Muy bien. Y después lo que hacemos es con el faces context, vamos a mandarle su instancia, vamos a decirle que el external context que se va a llamar se va a redireccionar. Vamos a hacerle un redirect. ¿A dónde? A un archivo XHTML que va a ser el primero que vamos a cargar, que se va a llamar principal XHTML. Es decir que si nosotros pasamos la barrera de que ya existe, si pasamos la barrera de inactivación, lo que hace es cargar el usuario, el perfil y se lo lleva al XHTML principal para comenzar el inicio de la sesión. Lo que estamos haciendo es la validación en ese orden de ideas. ¿Listo? Eso pasa cuando la fecha es, en este caso, si la fecha de inactivación es mayor que la fecha actual, va a ser todo este proceso. Pero si la fecha de inactivación es inferior o igual a la fecha actual, tenemos que hacer una búsqueda. Claro, porque quiere decir que si la fecha de inactivación es inferior a la fecha actual, quiere decir que el usuario está activo. Entonces tenemos que darle ingreso. Entonces básicamente lo que va a pasar acá es que vamos a hacer un else. Esta parte vamos a hacer un else. Y aquí el else lo que va a realizar es llamar un método callable statement
declarable statement, vamos a llamar un SP que va a ser igual a la conexión punto prepare call, y vamos a pasar una sentencia, una búsqueda que vamos a hacer muy importante para determinar qué datos hay ahí. Entonces select asterisco from, vamos a llamar sp usuario cambiar estado, ¿cierto? En este caso, y vamos a pasarle los dos parámetros, tanto el getIn, en este caso el ID, como el usuario. Entonces vamos a habilitar comillas simples, adentro dobles, y lo que vamos a hacer es que con el más vamos a concatenar lo que viene del result set.getIn, y no le voy a pasar el usuario, sino que le voy a pasar el ID. Eso es lo que vamos a hacer. Concatenamos acá con el más. Muy bien. Después de esto le vamos a dar coma. Vamos a darle acá un enter. Y aquí le vamos a dar otra vez comillas simples, doble comilla doble. Vamos a concatenar y le vamos a decir this.usuario. Concatenamos otra vez y cerramos nuestro llamado a procedimiento almacenado. Finalmente hacemos un if, que si lo que hay en ese procedimiento almacenado se ejecuta, entonces ¿qué nos tendría que mostrar? Él nos tendría que mostrar que el contador estado va a ser igual a 1. Muy bien. De lo contrario, lo que va a hacer es mostrarme un error con el south system.println diciendo que el estado no está actualizado. Bien, cerramos dos veces, y ya en el siguiente video de esta parte que estamos haciendo de login, vamos entonces a enviar mensaje de que esa activación es superior a la fecha actual. Vamos a mirar cuando el usuario no existe en la base de datos y vamos a redireccionar al index, que ya es para ingresar directamente a nuestra base de datos. ¿Listo? Muchas gracias.